una de las iglesias pentecostales con más años. Amén. En nuestro país es una de las iglesias pentecostales con más años en nuestro país. Desde siempre ha tenido esa barrera mental para no ir a las misiones donde Dios le ha llamado. Algunas de las excusas que por siempre se han dicho, se han mencionado, es la falta de economía, la falta de personal también que quiera ir a las misiones, porque no cualquier persona está dispuesta a dejar su hogar, su familia, su comodidad e irse a otro país a predicar la palabra de Dios. Algunos dicen que la economía no es suficiente para convertirnos en una iglesia misionera, y esta excusa, porque es una excusa, ha sucedido desde los tiempos del hermano Manuel J. Gargiola, hace muchos años, cuando él fue obispo presidente de nuestra iglesia. Hay un escrito por ahí, ¿verdad?, muy viejo, que cuando se hace la propuesta de que la iglesia tiene que ir a las misiones, los directivos de ese tiempo, los pastores de ese tiempo dijeron que la iglesia apostólica no estaba lista para ir y predicar a las naciones, porque esto requería de mucho dinero y la iglesia no tenía ese dinero. El día de hoy, la respuesta de la mayoría de nosotros sigue siendo la misma. Es muy costoso ir a otros países para predicar la palabra de Dios, es muy desgastante y bueno, hoy no podemos decir que ya no hay personal para ir a los diferentes países donde Dios nos está llamando, ya que la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús como nunca ha multiplicado su membresía, como nunca. Hoy es una iglesia fuerte numéricamente, es una iglesia fuerte económicamente también, porque los ingresos de nuestra iglesia pues han superado aquellos ingresos que había hace muchos años atrás. Sin embargo, sigue habiendo cierta resistencia. Y otra de las excusas que a veces ponemos, y digo ponemos porque también yo quería mencionarlo, este día, mientras estaba leyendo este pasaje, vi un pensamiento diferente, pero a pesar de que por algunos tiempos me ha tocado promover las misiones, yo siempre me hacía una pregunta muy en mi interior y decía, ¿por qué nosotros como iglesia tenemos que ir a países como Honduras, por ejemplo? Si en Honduras ya hay otras iglesias que predican la palabra de Dios. ¿O por qué tenemos que ir a Colombia si también en Colombia hay iglesias que predican? Yo estas preguntas me las hacía, casi nunca las externaba, o no las he externado hasta ahorita, hasta este momento. Dice, ¿por qué nosotros tenemos que ir a Venezuela si Venezuela tiene iglesias, muchas iglesias? ¿O por qué tenemos que estar sosteniendo un misionero en Paraguay si allá también hay muchas iglesias? En Colombia, por ejemplo, tenemos mega iglesias de miles de personas, de 10,000, si usted quiere. No sé cuántos tendrá, hay una iglesia que le llaman el 1,000,000 de almas, porque es súper mega grande esa iglesia. Y yo siempre me cuestionaba, y dentro de mí, sin externarlo, ¿por qué nosotros tenemos que ir? Cuando Jesús acaba de resucitar, iban por ahí 2 de sus discípulos de regreso, tristes, platicando por lo que había sucedido con su maestro que había sido crucificado. Y de momento Jesús se desemparejó y empezó a caminar junto con ellos. Y les preguntaban que si qué eran esas cosas que iban hablando entre ellos. Y ellos no se dieron cuenta de que era Jesús. No voy a narrar esto porque usted conoce esta historia. Ellos no se dieron cuenta de que era Jesús, sino hasta que Jesús estuvo con ellos dentro de la casa y tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Entonces ellos se dieron cuenta que quien había venido caminando con ellos durante un tiempo y no lo habían reconocido era Jesús. Pero cuando se dan cuenta, Jesús ya no está allí. Y dice la palabra de Dios, empieza el pasaje que he leído, empieza diciendo, porque ellos dicen, oyes, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras le oíamos hablar cuando veníamos por el camino? Y dice, es Jesús, y voltean, y Jesús ya no está ahí. Y mientras que ellos están todavía perplejos, todavía están que no pueden comprender bien las cosas, y
empiezan a hablar, no sé qué cosas estarían hablando, pero el pasaje empieza diciendo, mientras ellos aún están hablando estas cosas. Termina el pasaje anterior diciendo, nuestro corazón ardía cuando venían caminando con nosotros. Y descubren que es Jesús, pero voltean y ya no está allí. Y luego sigue el pasaje diciendo, mientras ellos aún hablaban estas cosas. Y yo me pregunté, ¿qué cosas se quedarían hablando? Porque no dice, la Biblia no dice. Le reconocieron, estaban todos los discípulos reunidos. Entonces están hablando ahí de que había venido con nosotros, pero no lo conocimos. Y entonces voltean y todavía están diciendo ahí, oye, es cierto, era Jesús. ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta que era Él? ¿Qué nos pasó? Si nosotros bien que andábamos con Él. Oye, tú, Pedro, ¿cómo no te diste cuenta? O tú te hubieras dado cuenta. ¿Qué fue lo que nos sucedió? Era el Maestro. Y mientras todavía están todos ahí hablando, Jesús se les aparece nuevamente. Mientras están hablando de aquel acontecimiento, de la aparición de Jesús, se les aparece nuevamente. Y dice, fíjense bien que ellos otra vez se vuelven a llenar de temor. Jesús les saluda y les dice, pasa a ustedes. Y se llenan de temor. Yo no me imagino a alguien llenándose de miedo cuando alguien llega y dice, paz de Cristo. Pero aquellos discípulos se llenaron de temor porque aunque ya se habían dado cuenta que había resucitado, seguía habiendo incredulidad en su corazón y pensaban que era un espíritu, dice la Biblia. Así que Jesús, mientras está con ellos, le dice, ¿por qué están turbados? ¿Por qué vienen a su corazón esos pensamientos negativos acerca de mí? Miren mis manos, vengan, tóquenlas. Porque un espíritu no tiene cuerpo. Miren, vean, palpen, porque yo soy, les dice Jesús. Y más adelante, que es donde quiero llegar, después de que le han de comer y todo eso, Jesús le dice, miren, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, para que se predicase en su nombre. Y eso fue lo que la verdad me llevó a pensar diferente este día. ¿Por qué tenemos que tener misioneros donde ya hay gente predicando de la palabra de Dios? Y no estoy hablando de que estén predicando del libro del Mormón o que estén predicando del libro de razonamiento o cualquier otro tipo de libro. Ya hay muchos movimientos en diferentes lugares, mega iglesias, mega movimientos en diferentes lugares que están predicando de este libro. El problema es que hay algo que han omitido al predicar de este libro, algo que nosotros defendíamos con gran pasión durante muchos años, y que al paso de los años, casi sin darnos cuenta, nosotros también empezamos a omitirlo. Era necesario que Cristo padeciera y que resucitara y que se predicara en su nombre. Escuche bien esto, en su nombre. Usted va a diferentes lugares y usted escucha gentes, iglesias cristianas. No estoy hablando de lo que nosotros conocemos o lo que ya tradicionalmente hemos escuchado. No es que son sectas, no, estoy hablando de iglesias cristianas que están omitiendo el nombre de Jesucristo, hermano. Lo están omitiendo. Incluso nosotros muchas veces lo omitimos. Yo siempre me he preguntado por qué yo, pastor, o nosotros como congregación no tenemos ningún problema para aceptar el nombre de Jesús para la sanidad, el nombre de Jesús para la bendición, el nombre de Jesús para lo que usted quiera que se nos antoje, hermano. Para el perdón de pecados, sí hay problema. Y muchas congregaciones no quieren aceptar el nombre. Era necesario que Jesús padeciera y que resucitara para que se predicara en su nombre. ¿Qué cosa? La bendición económica, la prosperidad.
abundancia, la sanidad. Yo quiero que usted se dé cuenta de lo que está sucediendo en estos tiempos. Mire, la iglesia ha perdido el mensaje principal. Lo ha perdido. Y no estoy hablando de nosotros solamente. Estoy hablando de la iglesia universal. Ha perdido el mensaje, lo perdió. No sé qué nos pasó, pero lo perdimos. Y nosotros vemos iglesia. Mire, yo estuve en una congregación de más de 10,000 gentes en Colombia cuando fui a la convención. Vamos a conocer una iglesia y entramos a ese lugar. Y yo quisiera que usted hubiera estado ahí. Toda su liturgia, toda la liturgia del culto tiene que ver con la bendición que la persona recibe, llámese sanidad o llámese bendición económica. Toda la liturgia. Y usted, en la mayoría de los programas, o en muchos programas, usted se encuentra que la gente está utilizando el nombre de Jesús para ser bendecido económicamente o para ser bendecido físicamente. Era para prosperar. Y Jesús dijo, mira, era necesario, así estaba escrito por los profetas y estaba escrito en los salmos, que el Cristo iba a padecer, pero que el Cristo iba a resucitar para que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Bendito el nombre del Señor a todas las naciones. A todas las naciones. Dios nos eligió a nosotros. Somos una iglesia apostólica. Debemos hacer honor al nombre que nosotros tenemos. Nos eligió a nosotros. Y nos reveló ese nombre que es sobre todo nombre, para que nosotros lo compartiéramos con el resto de las personas. Pero hemos estado olvidando eso. Y le repito y le confieso, yo decía, ¿por qué tenemos que tener una iglesia apostólica allá en Paraguay? Si hay un montón de iglesias alrededor. Pues sí, pero muchas de las iglesias que están ahí le piden a San Expedito. No, en serio. A mí me dio risa cuando pasé. Tenían ahí, ¿verdad? Y decía, esta casa es bendecida por San Expedito. ¿Qué es eso? Y para ponerle nombre a las imágenes tienen gracia. Perdía, le dijeran San Antonio o algo así. Pues. Pero ni así sirve, hermano. Amén. Ni San Antonio, ni San Chuve, ni San Luz, Santa Luz, y nada de eso sirve. Amén. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que entonces se debe predicar en su nombre. ¿Qué cosa? Hay dos cosas. La primera es el arrepentimiento. Debe haber un cambio de actitud en la persona que tiene un encuentro con Jesús. No podemos nosotros estarnos conformando. Ay, es que estuvo bien bonito y la gente salió bendecida y prosperaron. A ver, ¿cuántos fueron prosperados? Amén. La gente levanta la mano y brinca de la emoción. No, tiene que generarse un cambio de actitud. Dios se llama al arrepentimiento. Jesús murió en la cruz del Calvario para que haya un cambio en la forma de vida, en el estilo de vida de la persona. Primero, se debe predicar en su nombre el arrepentimiento. Si hay muchas iglesias, si hay muchas congregaciones que están predicando la palabra de Dios, pero es necesario que el nombre de Jesús sea conocido, y a nosotros nos ha sido revelado ese nombre que es sobre todo nombre, y debemos darlo a conocer. Ya decía nuestro hermano José hace un momento, las misiones no solamente se hacen con los pies de los que van, también se necesita la rodilla de los que oran. También se necesitan las manos de los que dan. Posiblemente no podamos ir nosotros o no nos querramos ir a otro país. Hay muchos jóvenes que están saliendo de las congregaciones para ir a predicar la